En línea para principiantes, lo que debes saber antes de invertir. Hoy vamos a hablar sobre el fascinante mundo de los bonos y, para ello, tenemos el placer de contar con uno de los mejores gestores de patrimonio de Suiza, quien es, sin duda, un auténtico experto en bonos. Es un especialista reconocido en bonos. Su nombre es Elge Müller. Es propietario y CEO de la empresa Geneva Invest y hoy nos contará todo lo importante sobre los bonos. Capudo y Partners. Luchamos por tu dinero. Elge, ¿qué es un bono y cómo funciona? Muy sencillo. Un bono es, en esencia, un contrato de préstamo formal entre el emisor, la entidad que emite el bono, y el inversor, la persona o institución que compra el bono. Normalmente, quienes emiten nuevos bonos son estados, municipios o empresas. Y la empresa, o el estado, necesita el dinero para llevar a cabo proyectos. Por ejemplo, actualmente el gobierno alemán, que está aumentando la deuda de manera masiva. Cuando hace eso, ¿de dónde saca el dinero? Emite nuevos bonos. O sea, todo el proyecto militar del que ahora se habla en Europa, quieren un ejército europeo. Si eso se aprueba, se financiará a través de bonos. ¿Lo estoy entendiendo bien? Exactamente, eso se financia exclusivamente a través de bonos. Emiten bonos y alguien tiene que comprarlos. Es decir, un inversor que así firma un contrato de préstamo. Y la República Federal de Alemania ofrece una garantía basada en dos cosas. Primero, un pago fijo de intereses cada año y, segundo, la devolución del capital al final del plazo. Esa es la garantía que ofrece la empresa o el Estado. Por supuesto, una garantía solo vale tanto como el garante que la respalda. Exacto, porque antes me dijiste, para tus clientes nunca compras bonos del Estado, sino bonos corporativos, o sea, bonos de empresas. Sí, exactamente. Porque la cuestión es esta. Si tengo un bono y el emisor no paga, entonces, por supuesto que quiero recuperar mi dinero y poner de los nervios al emisor. Pero es difícil conseguir el dinero del gobierno alemán. La piel hacia atrás. Por supuesto, el Estado alemán también es un buen emisor con una calificación AAA, pero en principio es así. Tenemos una desconfianza, preferimos a las empresas. Ahí tengo una gran ventaja y es la siguiente. Si el dinero no se paga a tiempo, y eso está regulado de manera diferente en cada país, por lo general son 30 días, ahora en Europa Central, en el norte de Europa es solo un día, entonces sucede que los tenedores de bonos pueden ir y decir, dame las llaves. Ahora soy dueño de la empresa. Los accionistas son expropiados. Yo, como tenedor de bonos, entonces poseo toda la empresa. Tienes ese privilegio. O sea, tienes prioridad sobre los accionistas. Es decir, los tenedores de bonos tienen prioridad sobre los accionistas. Primero les toca a los accionistas. Ellos tienen que pagar primero y solo después les toca a los tenedores de bonos, o sea, a los inversores en bonos. Ellos vienen después. O sea, primero los accionistas tienen que perder su dinero y solo después los tenedores de bonos. Por eso es mucho más seguro que las acciones. Sí, claro. Y la ventaja de los bonos, por supuesto, es que puedo mirar hacia el futuro. Es la única clase de activo, al menos que yo conozca, en la que conozco el futuro. Porque el punto es, si el emisor paga sus intereses y devuelve el dinero, entonces exactamente cuánto voy a recibir. Es decir, puedo calcular con precisión cuánto voy a recibir, basándome en el precio de emisión del bono o el precio actual, el cupón de interés y el plazo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué papel juegan los intereses y los plazos en los bonos? Es un factor absolutamente central qué tipo de acuerdo hago como inversor. El punto aquí es, mentalmente, yo soy el banco. Me beneficio cuando recibo intereses durante un periodo prolongado. Eso es lo que quiero hacer cuando los intereses son altos. Pero si los intereses son bajos, entonces también quiero optar por plazos cortos, porque no recibo intereses tan altos. Si el nivel de los intereses cambia durante el plazo, eso también tiene un impacto en el precio del bono. Los bonos se negocian en el mercado y eso hace que los bonos reaccionen a los cambios en el nivel de los intereses. Voy a dar un ejemplo concreto.
Si en agosto del año 2020 una persona o entidad hubiera comprado un bono del Estado estadounidense a 30 años de vencimiento y lo hubiera vendido en el día de hoy, habría lamentablemente perdido un significativo 40% de su inversión inicial. El valor nominal de este bono en particular cayó drásticamente de 100 a tan solo 60 unidades. ¿Se debe esto a que se cree que el Estado estadounidense va a quebrar? No, de ninguna manera. El trasfondo es que el bono, en 2020, tenía un tipo de interés del 1,2%. Hoy en día es casi el 5%. Eso significa que hoy, cuando el Estado estadounidense emite nuevos títulos de deuda, tiene que pagar un 5% de interés. Pero eso significa que los bonos ya emitidos también tienen que ajustarse al mismo nivel de interés. Sin embargo, el cupón está fijado y eso se regula en el mercado a través del precio del bono. En ese sentido, alguien que compró bonos en 2020 con un vencimiento largo, ya sea en Estados Unidos o en Alemania, habría perdido alrededor del 40% de su dinero si vendiera hoy. Curiosamente, sucede que los bancos, que también tenían bonos, no tienen que reflejar esa pérdida en su balance, una situación totalmente absurda, ya que pueden simplemente contabilizarlos al mismo precio al que los compraron. El principio de prudencia contable no se aplica aquí. De esta manera, el Estado logra colocar más bonos. Pero el punto es que, como inversor privado, como inversionista, tengo que pensar muy bien cómo cambian los plazos, cómo cambian los intereses y qué plazo elijo, en consecuencia. Entonces, ¿prefieres más bien bonos a largo plazo, a corto plazo o a medio plazo? Porque creo que hay un gran mercado para los bonos a corto plazo, que a la gente le gusta comprar bonos a corto plazo, mientras que no están tan motivados para comprar bonos a largo plazo. Sí, la mejor respuesta aquí es depende. El punto es, hay que evaluar los bonos a corto plazo, y con corto plazo me refiero ahora a bonos de 3 a 5 años, o sea, plazos cortos a medianos, tienen la ventaja de que prácticamente se elimina el riesgo de variación de tasas de interés. Porque si mantengo el bono hasta el vencimiento, me devuelven mi dinero. Que el nivel de las tasas de interés haya cambiado mientras tanto, no importa. Porque si compré el bono al precio de emisión, a 100, y al final del plazo me lo devuelven a 100, y recibí mis intereses, entonces realmente no importa si el nivel de las tasas de interés cambió. Pero en ciertas situaciones también puede ser bastante atractivo asegurarse el nivel de las tasas de interés por un periodo más largo. Voy a dar un ejemplo. Al final de la crisis financiera, el mercado estaba muy nervioso y, en consecuencia, las empresas tuvieron que ofrecer tasas de interés muy altas al mercado para poder emitir bonos. Y en ese entonces hubo dos bonos que también compramos para clientes. Uno de ellos era un bono de Daimler, que tenía un cupón de interés del 9% y un plazo de 2 años. Y pensamos, wow, esto sí que es un buen trato. Además estaba asegurado como deuda senior. Y en ese momento también compramos ese bono. Durante 2 años recibías 9% y 9%. Al mismo tiempo, había un segundo bono que también compramos. Ese era de John Deere, el gran fabricante de tractores. Y ese tenía un bono con un plazo de 10 años y un cupón del 8,5%. Un poco menos, pero decíamos, bueno, ambos negocios estaban bastante bien, pensábamos. Pero el punto era que, después de 2 años, pagaron 2,5, 8,5%. Después de 2 años, ambas empresas pudieron refinanciarse de nuevo con 1 a 2%. Las preocupaciones de la crisis financiera se habían disipado. El mercado estaba abierto de nuevo. El bono de Daimler había vencido y Daimler emitió nuevos bonos entonces con un cupón de 1 a 2%. Y John Deere igual, ellos emitieron bonos con un cupón de 1 a 2%. Pero ese bono seguía en el mercado y no podía ser amortizado anticipadamente y su precio estaba en 160. Y, en consecuencia, fue una experiencia de aprendizaje muy importante para nosotros. Al final cometimos un error grave y caímos en la tentación de comprar Daimler con 2 años al 9%. La medida correcta habría sido apostar mucho más fuerte por los bonos de John Deere, digamos, que existían en ese momento, y asegurarse los intereses a más largo plazo. Porque alguien que invirtió en el bono de Daimler obtuvo un 18%. Alguien que invirtió en el bono de John Deere obtuvo un 17% más un 60% de ganancia en el precio. Por lo tanto, cuando el nivel de los intereses es alto, hay que fijar ese nivel de interés a largo plazo. Es un punto muy importante tener este mecanismo siempre presente en la cabeza. Muy bien.
Así que, si le interesan los bonos y desea saber más sobre ellos, y si está considerando seriamente incluir bonos en su portafolio de inversiones como un complemento valioso, por favor, no duden en llamarnos y con mucho gusto le organizaré una reunión personal con el Müller para analizar detalladamente su portafolio actual y estudiar a fondo cómo podemos incorporar bonos de manera efectiva aquí. Esto puede ser especialmente interesante para personas mayores, para quienes viven en el extranjero y reciben pensiones, es decir, que dependen de un pago regular. Con los bonos, no es como con las acciones. Con los bonos, uno ya sabe de antemano lo que va a recibir. Solo hay que elegir al emisor correcto. Y ahí es donde el G, por supuesto, es un crack porque él va directamente a las empresas. Visita al emisor cara a cara, va a la empresa, revisa los balances, habla con las personas clave y elige emisores donde no se cometen errores. Por eso, también tengo parte de mi patrimonio privado invertido en Geneva Invest, así se llama la empresa del Müller. Y debo decir que estoy muy satisfecho con ello. Muchas gracias. Hasta luego en nuestro canal de YouTube.